una buena manera positiva, sino de una manera negativa, ¿no? Manera positiva si rezamos por ellos, si los encomendamos. Manera negativa si nos concentramos en los aspectos dolorosos o también en otras celebraciones que realmente no ponen el centro en lo que debería ser. Ahora, lo que es interesante no es eso, sino que en realidad la liturgia, la iglesia en este mes nos invita más a mirar la vida que la muerte. Empezamos con la fiesta, la solemnidad de todos los santos y seguimos con una serie de lecturas que nos hablan de la resurrección. Creo que esto ya nos muestra un poco cuánto nos parecemos también un poco a estos personajes de los saduceos. ¿Por qué digo esto? Porque los saduceos, un grupo que aparece algunas veces en el Evangelio y que son presentados aquí como los que niegan la resurrección, era parte de los judíos, era parte del pueblo judío. Ya se dan ustedes cuenta que no todos los judíos creían, como tampoco creen ahora, exactamente todos lo mismo e igual. Había grupos distintos y los saduceos solo aceptaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. En los 5 primeros libros no se habla de resurrección, de vida después de la vida, por lo tanto ellos no creían en eso. Vamos a ver que este tema de la resurrección aparece mucho después, donde tenemos la primera lectura del libro de los Macabeos. Es decir, y aquí vemos algo interesante. Para entender verdaderamente todo lo que Dios nos quiere revelar, tenemos que conocer toda la Biblia, no basta con agarrar un texto u otro. Dios se fue revelando poco a poco a lo largo de los siglos. Y este tema de la resurrección no fue uno que apareció inmediatamente, porque no solamente es cuestión de estabas muerto y ahora otra vez estás vivo igual que antes. Es mucho más profundo y complicado, como vamos a ver ahora. Bueno, estos señores no creen en la resurrección porque solo leen los primeros 5 libros de Moisés. Y son gente, por esto mismo, que ponen su esperanza en lo que hay aquí abajo, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista político, también eran esos que se hacían compromisos con los romanos, eran gente de poder. Entonces, lo que ellos de alguna manera querían es perpetuarse aquí, ¿no? La otra vida realmente no les interesaba tanto, porque pensaban que no existía. Y en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco en concreto, hay una ley que ellos citan aquí y que utilizan un poco para ridiculizar la fe en la resurrección. ¿Qué es lo que dicen? En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el libro del Génesis, el Levítico, que es lo que ellos citan, se le manda a los israelitas que si un hombre muere sin descendencia, su hermano se case con la viuda, y de esa manera el primer hijo se va a ser considerado hijo del hermano muerto. Es una ley curiosa o rara, al menos por nosotros, ¿ok? Pero piensen en aquel tiempo, como les digo, en que todavía no llegaban a comprender que esto no era todo, que había una vida después. Todos los seres humanos seguían teniendo el deseo de seguir viviendo como lo tenemos nosotros. La única solución que encontraban es, pues al menos que mi familia, que alguien continúe mi nombre, ¿no? Esa era su perspectiva. La única vida después de esta es la que me dé mi descendencia. Aquí se acabó. Esa es la mentalidad. Y eso es lo que los saduceos toman, porque eso es lo que creen, para hacer una ridiculización. ¿Y qué le dicen a Jesús? Un caso hipotético extremo, ¿no? 7 hermanos que todos mueren sin tener hijos, habiéndose casado con la misma mujer, y al final, problemota. ¿De quién va a ser esposa después, no? Según estos señores muy inteligentes, Jesús no iba a poder responder, ¿no? Imposible que responda. De alguna manera, como les digo, es lo que quieren decir es, mira, ¿ves qué ridículo es eso de pensar en la resurrección? ¿Qué problemotas vamos a crear con todo lo que tenemos acá cuando resucitemos? Sí, como tú dices que resucitamos. Eso es lo que ellos piensan.
Lo que es maravilloso es lo que Jesús les responde. Jesús no les dice, sí, fíjate, se va a quedar con el tercero porque es el del medio, ¿no? No les dice nada de eso, simplemente les invita a que cambien de perspectiva. ¿Qué les dice? En esta vida, hombres y mujeres se casan. La traducción sería mejor, se toman en matrimonio y son dados en matrimonio. Pero en la vida futura, dice, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios. Es decir, él dice, aquí hay dos formas, muchachos, de pensar. Están los que viven aquí nomás en esta vida, ¿no? Solo ven de tejas para abajo, como dicen, ¿no? Y para ellos, pues lo único que queda es eso, ¿no? Casémonos, tengamos hijos y pues hagamos la vida y ya estuvo. Esto es lo único que hay. Pero hay otros, los que les sean considerados dignos de la vida eterna, que van a ver las cosas de forma distinta. ¿Por qué? Porque no va a ser otra vez lo mismo de aquí, pero sin acabarse. Porque va a ser distinto. Es decir, lo que Jesús les dice, ustedes no entienden porque simplemente están viendo las cosas desde aquí, desde adentro, desde las posibilidades que tenemos en este mundo. Lo que Dios les está ofreciendo a ustedes es algo completamente distinto, completamente nuevo. No es como lo que ustedes se imaginan. ¿Por qué? Porque van a ser como los ángeles e hijos de Dios, es decir, una realidad completamente distinta, pues Él los habrá resucitado. Entonces ven ustedes, lo que aquí Jesús está diciendo es, hay que cambiar de forma de pensar. Y les decía yo a ustedes que en realidad nosotros muchas veces nos parecemos a estos saduceos. Así como entre los judíos había gente que no creía en la resurrección, o al menos no le veía la lógica, a veces en este mundo y entre nosotros como cristianos hay algo de eso. Aunque aquí creamos en la resurrección, nos la imaginamos como más de lo mismo, ¿no? Más igual, lo mismo que ahorita pero sin acabarse. Y claro, eso no nos llama la atención a la última instancia, ¿no? Y por eso buscamos encontrar nuestra perpetuación aquí en lo que conseguimos en esta vida. Lo que Jesús nos dice, como les decía a estos señores aquí, es: hay que cambiar de punto de vista. Si tú solo piensas como un terreno, una persona terrena, no vas a lograr. Aquellos que sean considerados dignos de la vida eterna van a tener otra forma, ya desde ahorita, en este momento. Cambia la perspectiva. Y eso es el centro de la enseñanza de hoy. Fíjense que la fe en la resurrección entre los judíos comenzó a aparecer más o menos alrededor del siglo II antes de Cristo, ni tanto tiempo antes de Jesús. Y sobre todo comenzó a aparecer más y más a raíz de las persecuciones que tuvieron que enfrentar ellos. Y eso es lo que leímos en la primera lectura del libro de los Macabeos. Un periodo terrible en la historia de Israel, en que llegó un soberano no judío que quiso imponerles una serie de costumbres que iban en contra de la ley de Dios. Y hubo muchos que murieron, muchos martirizados, sufrieron mucho. Y ahí tenemos el caso de esta madre que ve a sus 7 hijos morir, otra vez el número 7, como se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no quieren traicionar a Dios. La mamá los anima y les dice que sean fieles. ¿Por qué? Porque dice, el Dios que nos ha dado esta vida nos va a dar una mejor. Ahí es donde nace la fe y descubren la resurrección los judíos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que con el conocimiento que tienen de ese Dios que los ha acompañado durante toda la historia, no es posible que este Dios los abandone, que no es posible que los deje en la mano de los perseguidores, de los malos, y que no vaya a responder de alguna manera. Y si esa respuesta no está aquí,
Va a estar después. ¿Por qué? Porque Dios es de un Dios que vive y un Dios que da la vida. Entonces ahí es donde llegan verdaderamente, ante esa crisis, a descubrir que existe una vida más grande y mejor. Como los saduceos no aceptan esa parte de la Biblia, no lo creen, se quedan solo con lo que ven, con lo que pueden medir. Y es donde Jesús les invita a abrirse, ¿no? A darse cuenta de que no es solo cuestión de tener otras ideas, sino de cambiar la forma de pensar. Y esa forma de pensar solo puede cambiar, ¿saben cómo? No por el esfuerzo que nosotros hagamos, sino como don de Dios. ¿Okay? Es como si le cambian el chip a una computadora. No solo necesitamos que nos limpien el chip, sino necesitamos que nos lo cambien. El único que lo puede cambiar es Dios. Y eso, ¿saben dónde sucede? En la oración y sobre todo en la escucha de la palabra. Escucha, no solamente oír, sino escuchar. Fíjense cómo les responde Jesús. La primera respuesta que les da a los saduceos es la que les dije, ¿no? Hay que pensar distinto. Los que son de este mundo piensan de un modo, los que están destinados para el otro porque han sido encontrados dignos piensan de otra manera. Pero luego les da esta respuesta: y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Y fíjense que aquí le cita un texto que los saduceos mismos reconocen como parte de la palabra de Dios, el Génesis. Pero es muy curioso, porque así a primera vista es un texto que no dice mucho más. ¿Qué dice el texto? Moisés llama a Dios Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés llama así a Dios. ¿Okay? ¿Cuál es la conclusión que Jesús saca de allí? La habiendo no solamente oído, sino escuchado la palabra de Dios. Dice, ¿cómo es que Moisés, 400 años después de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, cuando ya estaban todos muertitos, llama a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Jesús dice, es porque no están muertos, es porque para Dios están vivos, ¿no? Fíjense la forma de leer en el texto de la Escritura, con atención. Eso está implícito. Si Moisés, después de 400 años, cuando ya están Abraham, Isaac y Jacob están muertos, a Dios lo llama, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, está claro que no es porque están muertos, sino porque están vivos. Y de ahí saca la conclusión: son vivos porque para Él todos viven. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es que podemos realmente comenzar a ver la realidad como es? Y a comprender que es verdaderamente lo que el Señor nos viene a traer con la resurrección. No es una vida como la de ahora, nada más que sin acabarse, porque eso al fin de cuentas puede ser más una cosa negativa que positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una forma distinta, y no solamente para dentro de no sé cuántos años que nos muramos, sino que ya ahorita cambia. Ya nos debe cambiar nuestra el modo de afrontar la vida, las dificultades, las persecuciones, como a estos 7 hermanos. Vivir ya con esa vida nueva, resucitada, quiere decir que ya no tenemos miedo, que ya no nos preocupamos, no que no hagamos lo que tenemos que hacer, sino que el miedo no nos va a detener para vivir como Dios nos pide. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que le da sentido a esta vida ahora es esa vida mucho más grande que Él nos promete. ¿Y saben por qué venimos aquí 8 días cada 8 días? Por eso, porque el único que nos puede abrir los ojos interiores es Él. Porque el único que nos puede dar a probar un poquitito de esa vida aquí es Él. Y porque tenemos que agradecerle que lo vaya haciendo y que nos vaya acompañando el resto de la semana. ¿Por qué? Porque de lo contrario somos como los saduceos,
somos capaces de ver más allá de nuestra nariz. Pidámosle al Señor que ilumine nuestra mente, que abra nuestro corazón, que podamos verdaderamente pensar de esa nueva manera que Él nos trae, que nos demos cuenta de que la muerte no es el final, sino que es un nuevo inicio, distinto, más grande, el plan real que Él tiene para nosotros.